aceptación del paper, también el agradecimiento a ustedes por estar presentes en este congreso. Yo tenía mucha ilusión en presentarme aquí, en ser aceptado en este papel, desde que hace unos cuantos años hice la aparición en el Congreso de Economía y Libertad, en la UCAF, también organizado por el Instituto Juan de Mariana, y ha sido una constante en mi lectura, gracias también a mi amigo y compañero del colegio, José Hernández Cabrera, que desde hace un tiempo pues, está seduciéndome y trabajando al respecto. Mi agradecimiento al Instituto Juan de Mariana, también a la Universidad Rey Juan Carlos, a la Universidad Francisco Marroquín. Quería yo entrar a hablar de este tema, del tema de la igualdad. En concreto, las referencias que voy a utilizar son estas, un rudimento de análisis económico, que es la caja de Edgeworth, que me ayudará un poquito a vislumbrar el aspecto formal y analítico de la cuestión. La otra cuestión es la propia conferencia que nos has seducido, dada por José Hernández Cabrera, mi amigo de colegio y mi compañero y colega, que ha dado en las Jornadas Liberales de Tenerife con una actividad constante desde hace varios años. Luego también el libro de Hildebrand y Kirman, de Introducción al Equilibrio General, de Análisis al Equilibrio, y obviamente el Tratado de Economía de la Acción Humana dentro de un contexto propio de un Congreso de Economía austriaca. Sin más, señalar que esta conferencia titulada Contra la Igualdad, pues fue el objeto, el detonante de mi reflexión. Una reflexión en donde lo que hago es complementar esa perspectiva que José Hernández Cabrera ha planteado, y lo hago intentando fundamentar la exposición en las teorías del equilibrio general y de economía austríaca, la praxeología, y que confirman la no naturalidad de la igualdad radical. Imponer la igualdad radical como tabla rasa es un gran error y además es absurdo en lo que efectos genera. Las personas son, en lo natural, es que somos distintos, salvo la condición de igualdad ante la ley, que ésta debe de preservarse siempre y cuidarse dentro de lo que es el ordenamiento jurídico vigente. Personas con distintas preferencias, con distintos gustos, distintas en habilidades, distintas en productividades, distintas en rendimientos, y también fruto de estas circunstancias pues se hace notar en la dotación inicial de recursos que cada individuo, cada persona tiene. Vamos a partir de la solución de igualdad radical y nos vamos a preguntar si esta solución, de la cual partiremos y ahora expondré, no podría ser superada. Esta es la pregunta. ¿Podría ser superada esta asignación? Digamos que encontrar los agentes socioeconómicos, las personas libres, pues con sus preferencias, con sus objetivos, con sus deseos, otra solución, una solución mejor a aquella que está impuesta coactivamente. Mediante los procesos sociales dinámicos, el intercambio voluntario puro, el cambio directo en la literatura de Mises, o bien mediante mercados y considerando precios objetivos y dinero a través del cambio indirecto. Voy a ver un poquito de agua. Y la respuesta es afirmativa. Lo sostengo concluyendo que las aproximaciones tanto de la escuela austríaca como del equilibrio general no presentan diferencias esenciales en sus conclusiones en materia de igualdad. Pepe en la conferencia planteaba que en el campo de lo social es necesario, para entenderlo, pues referirse a un atributo: igualdad de peso, igualdad de altura, igualdad de salarios, igualdad de cuotas, igualdad de sexo. Y en el ámbito social, la isonomía, este estado de igualdad de todo individuo bajo la ley, que es una máxima liberal, pues es algo que tiene también su fuente
en la tradición grecorromana y judeocristiana también, dentro un poco de un contexto de fuente, ¿no? El concepto de justicia, Pepe lo planteó en términos de Ulpiano, de que se le dé a cada uno lo suyo. Bueno, esto de que darle a cada uno lo suyo, digamos que la progresía pues no lo acaba de aceptar bien, ¿no? Se pretende defender conceptualmente la igualdad así, una igualdad raza, una igualdad que equipara por abajo, sin atributo alguno. A los socialistas y marxistas, como personas, pues también les cuesta compartir, es verdad, es una cuestión natural. Y creo que por eso lo imponen en sus potestas, ¿no? Generan leyes desde el Estado para imponer este corsé. Claro, hay también planteamientos buenistas, voluntaristas, ¿no? Que de manera exhortativa, invitando a la gente al reparto sin recurrir a imposición y coacción. Obviamente, dentro de los sistemas democráticos nos hemos dado a nosotros mismos unas leyes que son las vías fiscales, leyes fiscales, que dan cuerpo a esta política redistributiva con resultados diversos, ¿no? Obviamente se podría opinar al respecto de una manera muy concreta, negativa, alguno lo planteará términos positivos, yo desde luego no voy a hacer de esto. Pero sí es verdad que los tributos son añejos, desde los diezmos, y han sido una opción coactiva dentro del marco hermenéutico del criterio de cada tiempo. Bueno, esto se ha normalizado. Y quiero decir una cuestión, para mí es fantástico y hasta sublime, lo quiero decir así, todo acto voluntario que conlleve a compartir. Esto lo quiero decir yo como católico, y este es un punto de referencia importante en la vida de todo hombre. Pero de compartir, ¿qué? Lo que cada uno es, lo que de cada uno es y que cada uno tiene. No estar mirando al de al lado para sacar tajada de lo que el otro tiene. Porque las oportunidades que hay para las personas en concreto y para el conjunto dependen y mucho de las posibilidades que se tengan en cada uno. Y yo me quito el sombrero ante esta cuestión, no tengo nada que objetar y lo admiro, lo quiero decir aquí también. Bueno, la cuestión es que el marxismo cultural pues ha hecho que se cobre mucho interés. ¿Esto qué es? Se apagará en un minuto. Ah, vale. Pues el marxismo cultural pues ha hecho suyo estos criterios de igualdad radical. Estos criterios de igualdad radical pensando y se han recobrado, han cobrado protagonismo. Se pensaba que con la caída del muro de Berlín pues había un fin del comunismo, había un fin del marxismo por el desmoronamiento de la URSS. Pero, ¿qué ocurre? Que hay nuevos protagonistas, aunque con fundamentos y argumentos arcaicos, con esta pretensión obligatoria de esta igualdad. Y aquí, pues, ejemplos de este tipo de ideologías, pues tenemos la nueva cultura del género, las perspectivas de género, el ecologismo, el feminismo, la economía del bien común de Christian Felber, y esto es un caudal de intervencionismo que se deja notar en que se quieren implementar coactivamente cuotas paritarias, fiscalidades en exceso, precios máximos, precios mínimos, etiquetas verdes para entrar, etiquetas rojas para prohibirte, salarios rígidos, y la solución igualitaria radical sería imponer el reparto de lo que hay. Bueno, pues vamos a verlo. Lo vamos a ver con este planteamiento. Vamos a suponer que hay una dotación de recursos escasos y vamos a suponer que son 20 unidades del bien X y 50 unidades del bien Y. De tal manera que tenemos una caja de Edgeworth rectangular de base 20 y altura 50. Sería esta caja. Aquí tendremos 20 de X y 50 de Y. Aquí tenemos el agente A, que se puede llamar en términos, como lo dice Hildebrand y Kierman, Ana, y B, Bruno. Cada uno lo ve desde su perspectiva. Ay. Bien, vamos a suponer ahora que hay... ¿Dónde está esta es la caja
Vamos a suponer la solución igualitaria. La solución igualitaria implica que la mitad de X va para uno y la mitad de Y va para uno. Y para el otro exactamente igual. Esta es la solución central. Esta es la asignación central de la caja. Bueno, la cuestión es esta la mejor solución desde la óptica de la igualdad radical? Pues no, ¿no? Para ello se requeriría que Ana y Bruno sean idénticos, tuvieran los mismos gustos, las mismas restricciones, y no. Vamos a suponer un caso extremo, el caso de que a A le guste el bien X y a B le gusta el bien Y. Desde luego, si esto es así, en tal caso, en ella, ¿no?, esta solución quedaría inmediatamente superada con el intercambio voluntario, bien directo o indirecto, de bienes de X por Y, de tal manera que A se quedara con las 20 unidades de X y B con las 50 unidades de Y. Esto sería, y quería contrastar o decirlo, se vería un proceso social dinámico que apunta a ese estado natural de reposo. Es este concepto límite de equilibrio de que Mises también lo plantea en términos de algo no real, pero sí como punto de referencia. Tal solución óptima paretiana sería la solución de esquina. Esto lo vemos aquí. Aquí lo tenemos. Partimos de aquí y hay un proceso social dinámico de intercambio entre A y B, Ana y Bruno, de intercambiando unidades de X por unidades de Y, de tal manera que el proceso social dinámico, a través del intercambio directo e indirecto, vislumbra esta convergencia. Bien, esto es un caso extremo. Oye, que... sí, termino. Con el caso en donde los agentes les gusten los dos bienes, entonces tendríamos las preferencias en donde cada quien sabe sus gustos y, dicho sencillamente, cada quien puede reconocer cuántas unidades de X tuviera que intercambiar por unidades de Y para mantener esta satisfacción. Partiendo de la situación inicial de igualdad radical, que es esta W, resulta que por aquí pasarían las preferencias de Bruno y por aquí pasarían las preferencias de Ana. Aquí lo que se observa es que en esta almendra, que en la teoría del equilibrio general es el núcleo, pues cualquier intercambio que converja dentro de los procesos sociales dinámicos intercambiando mercancías, pues cualquiera de estas asignaciones supera aquella de igualdad radical. ¿Qué ocurre aquí? Que los gustos y las preferencias no son observables y esto se desconoce. Ana desconoce cómo son los gustos de Bruno y Bruno desconoce cómo son los gustos de Ana. Pero esto es una cuestión que no es relevante en ese sentido. ¿Por qué? Porque los precios que sí se despachan objetivamente en los mercados sí que son observables por Ana y por Bruno. De tal manera que cada quien, observando el vector de precios, va ajustando a sus preferencias y a sus gustos el mecanismo de decisión óptima para cada uno. Bien, en conclusión también decir que este concepto de núcleo converge cuando la economía se replica de 2 a 4, 8, 16, 32, se va creciendo el número de agentes, el concepto de núcleo converge al equilibrio competitivo. De tal manera que la solución que logra la eficiencia competitiva es para mí la solución praxeológica. ¿Y por qué? Porque a través de esta solución se combate sin tregua el despilfarro, que es la principal definición de economía que me gusta leer en Mises, ¿no? A través del intercambio voluntario y los ajustes vía precios, siguiendo así teorías hermanas, aunque díscolas al parecer, y entre ellos yo es que estoy intentando ver por qué hay tanto enfrentamiento entre una escuela y otra, pero es que yo veo que por lo menos en términos de igualdad, la teoría de equilibrio general, la teoría praxeológica, está llamado, tienen las mismas conclusiones. Y el reflejo de esta réplica de la economía incrementando el número de agentes también se aprecia en Mises. Se aprecia en Mises
a su modo y manera, cuando habla del yo y el nosotros, el alter ego, el otro para el otro soy yo, los procesos sociales dinámicos que señala Huerta de Soto en el estudio preliminar de la obra editada por Unión Editorial, ¿no? Y en la economía de giro uniforme, la economía estacionaria, la economía progresiva y la economía regresiva. En fin, esta es la conclusión a la que es manifiestamente mejorable esta solución de igualdad radical. Y esta dialéctica mía, que es escasa, es mucho más elocuente seguirla, pues quería terminar así, ¿no? Escuchando a Rafa Nadal al respecto de la igualdad o escuchando la propia conferencia de mi amigo José Hernández Cabrera. Muchas gracias. Bien, buenos días. Quería primero sumarme al agradecimiento a los organizadores y a las universidades por la oportunidad de presentar esta comunicación, sabiendo que además yo no soy en principio un economista representativo de la escuela austríaca, pero sí que creo que podría tener interés en general para los economistas austríacos, sobre todo los interesados en Hayek, estas aportaciones, porque yo creo que he descubierto que recientemente las predicciones que hizo Hayek en cuanto a evolución cultural parece ser que se están reflejando en la nueva evidencia empírica que se está descubriendo, sobre todo en antropología, en psicología evolucionista y los modelos nuevos de evolución cultural. Entonces, ahora ya no tengo ninguna pantalla, sí, vale. Bueno, pues básicamente voy a exponer, mi interés en este tema viene de mi trabajo de investigación en evolución de la cooperación, modelos matemáticos de evolución de la cooperación y evolución cultural. Entonces me he dado cuenta de que toda la evidencia que he estado comprobando resulta que cuando luego examinas las teorías de Hayek, sobre todo las expuestas en Law, Legislation and Liberty y la fatal arrogancia de Fatal Conceit, resulta que se respaldan casi completamente. Es una cosa realmente curiosa cómo tuvo una capacidad predictiva que en el momento en que propuso sus teorías, de hecho, no eran nada populares. Bueno, pues voy a plantear la exposición de la siguiente manera. Bueno, primero comentaré las ideas, el modelo básico de Hayek tal como yo lo entiendo, y después pasaré a formular las diferentes aportaciones de diferentes áreas, sobre todo relacionadas con antropología, psicología y behavioral economics, y iremos comparándolas con las predicciones de Hayek. Y finalmente, pues se tratará un poco de ver qué conclusiones sacamos y por qué los trabajos iniciales de Hayek, los trabajos seminales, de alguna manera no han sido seguidos. Y vamos a ver también que las teorías actuales de evolución cultural, aunque reflejan bastante bien, con bastante claridad, las ideas originales de Hayek, se están interpretando de una manera bastante colectivista y, me atrevería a decir, bastante peligrosa, sobre todo las referentes a la selección de grupo. Bueno, básicamente Hayek es el principal, dentro de la escuela austríaca, el principal investigador académico que se interesó por temas de largo plazo de evolución cultural, de dónde venía el orden espontáneo, cómo procedían las reglas de conducta, el comportamiento de los humanos en las sociedades, y lo hizo básicamente en las 2 últimas décadas de su vida en estas 2 obras que ya he mencionado. Entonces, básicamente las novedades que aportó Hayek se podrían resumir así. Fue muy atrevido y original. Sí. Bueno, en cuanto que rechazó de alguna manera el individualismo metodológico que era dominante en esa época, las propiedades que podíamos examinar en las reglas de conducta sociales no se podían explicar basándonos solamente en cómo se comportan los individuos, cómo funciona la mente individual. Además, digamos que introdujo la selección de grupo como una fuente principal de reglas de conducta sociales, aparte de la selección individual o selección, si queréis, darwinista, que era la dominante en aquella época, en los años 70 y 80, esto tanto en biología como en psicología. También introdujo que una de las motivaciones principales, quizás la motivación principal de la gente, era
conseguir la estima la estima de los demás, o sea, era una motivación basada en la ganancia relativa más que en la ganancia absoluta, que es realmente una cosa bastante, digamos, que contradice bastante el supuestos básicos de la economía neoclásica. Y también esto realmente era bastante extraño en su época y ahora está siendo completamente refrendado, que la racionalidad y la mente eran más productos de la evolución cultural que origen de ellos, que son realmente los marcos de pensamiento que podemos llamar racionalidad, realmente han evolucionado a través de instituciones, de tradiciones heredadas. Bueno, pues vamos rápidamente. Entonces, estas nuevas teorías realmente, por una parte, podrían justificar las teorías de Hayek, pero por otra están siendo interpretadas de una manera absolutamente colectivista y bastante peligrosa, que debería ser un poco preocupante desde el punto de vista liberal-libertario. Bueno, básicamente, primero voy a contar rápidamente el modelo de evolución social de Hayek y después he resumido en 3 desafíos, en 3 modelos alternativos, estas aportaciones diferentes recientes de las últimas décadas. Lo he llamado primero la economía darwinista, y tenéis las referencias de Robert Frank, Wilkinson y Pickett y otros, que básicamente se trata de la relevancia de las externalidades posicionales. Este es el segundo, digamos, reto, el segundo tipo de modelos, lo llamo The Moral Economy, que es el título del libro principal de Samuel Bowles, que es uno de sus exponentes, que analizan que realmente el altruismo es mucho más importante en el comportamiento individual de lo que antes se pensaba, y entonces esto tiene determinadas consecuencias. Y el tercer tipo de modelos es ya los nuevos modelos de selección de grupo, que ahora todavía no se ha llegado a un nombre definitivo. Aquí, bueno, fijaos, modelos coevolutivos de genes y cultura por selección de grupo. Bueno, podemos llamarlo directamente selección de grupo o selección cultural, porque todavía no se ha llegado a un estándar de modelos de este tipo. Las referencias que tenéis aquí, Wilson, Turchin, Wilson, son básicamente biólogos y antropólogos que están desarrollando este tipo de modelos y están teniendo además un impacto en los medios bastante importante, sobre todo a través de un think tank que es The Evolution Institute, que es dirigido por David Sloan Wilson. Este es su último libro, This View of Life, donde resume bastante bien las últimas aportaciones y donde también se ve muy bien la deriva colectivista de este tipo de teorías. Bueno, rápidamente, la teoría de Hayek de evolución cultural se podría resumir de esta manera. Las reglas de conducta individuales de la gente, de dónde proceden y qué características tienen. Pues según Hayek, habría una primera esfera, que es este círculo que tenemos aquí, que hace referencia a los tipos de conducta, normalmente que se aplican a, digamos, personas de la familia, amigos, que se hace referencia a relaciones face to face, cara a cara. Y se basan normalmente en solidaridad, ahí es donde encontraríamos el altruismo, solidaridad, igualdad, la idea del igualitarista, etc. Y se supone que estas, digamos, proceden de evolución genética, son muy antiguas y es de donde, digamos, proceden nuestros sentimientos básicos. Después viene el orden extenso de Hayek, que se supone que ocurrió culturalmente. A medida que fuimos evolucionando en grupos cada vez más grandes, tuvimos que relacionarnos con personas que no conocíamos, y en esa Open Abstract Society, sociedad abierta abstracta, se supone que las reglas están basadas en el intercambio. Nadie conoce los fines de las demás personas, entonces nos relacionamos básicamente por el interés privado, de alguna manera, y se llega a intercambios sin más. Entonces se supone, Hayek supuso que todas este tipo de reglas en este ámbito serían originadas de una forma más tardía mediante evolución cultural. Básicamente selección de grupo, que ahora veremos rápidamente en qué consiste. Y además, aparte de estos dos ámbitos, estarían las reglas que vienen de la pura racionalidad individual, reglas decididas pues por las reglas de la lógica, y que, bueno, podríamos encontrarlas en ambos ámbitos, que para Hayek serían pues bastante moderadas, de importancia bastante moderada. Y de hecho, consecuencia en buena medida de las reglas heredadas mediante la tradición que estarían en este ámbito. Bueno, pasamos al primer modelo rápidamente. Primer modelo que, digamos, puede respaldar conclusiones de Hayek. Básicamente el hecho de que esto no lo he dicho. Hayek sí que pensaba que los individuos, su principal motivación era la
su posición relativa, ganarse la estima de los demás. Y entonces la evolución cultural, ¿cómo funcionaría? Pues simplemente aquellos individuos que hacen determinadas cosas son imitados de manera ciega, prácticamente ciega por los demás, y aquellas culturas, aquellas sociedades, aquellos grupos que funcionan mejor son imitados más por los demás o desplazan a los demás o se reproducen más rápidamente y al final tenemos las reglas digamos, santificadas por la tradición que todos conocemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a pasar rápidamente esto porque no va a haber mucho tiempo. El primer modelo de economía darwinista vendría motivado por análisis en psicología hedónica o análisis de felicidad, donde parece ser que la felicidad reportada por los individuos, la felicidad promedio, no tiene mucho que ver con el nivel de renta o la riqueza. Y parece que es verdad que tiene un factor posicional muy importante. Depende bastante claramente de la desigualdad. Sociedades más desiguales, pues en principio tendrían... digamos que la felicidad media es más o menos la misma, pero dónde estás en la escala de la escala de la distribución de la renta sí que determina tu felicidad en términos de los demás. Hay una serie de libros, textos de Wilkinson y Pickett, de Spirit Level, donde ponen un montón de estadísticas y de problemas sociales ligados a la desigualdad. Y luego, finalmente, este libro de Robert Frank, de Darwin Economy, donde pues, explica con mucho más detalle el tema de que efectivamente parece que muchos bienes de consumo sí que se podrían considerar posicionales y su consumo depende del contexto. O sea, nos consumimos dependiendo de lo que están haciendo los demás. Entonces, simplemente decir que esto sí que respaldaría la teoría original de Hayek, pero también tendría consecuencias que no todos los liberales podrían o querrían asumir. Por ejemplo, buscar que la principal motivación sea el interés relativo, la utilidad relativa, pues tendría consecuencias en cuanto a que quizás limitar ese tipo de competencia podría mejorar la situación. Pasamos al segundo. Se ha descubierto que hay motivaciones prosociales muy importantes. El altruismo es mucho mayor de lo que se pensaba. Entonces hay un montón de juegos experimentales que están criticando el tema del Homo economicus. No sé si conocéis los juegos del ultimátum, juegos del dictador. Entonces se han experimentado en muchas culturas y sí que parece ser que somos mucho más altruistas de lo que parece. Por lo tanto, esas partes reglas de conducta basadas en el intercambio hay que tener un poco de cuidado. Hay una zona de sombra entre estos dos ámbitos, el face-to-face y los intercambios con extraños, donde realmente sí que el altruismo podría funcionar perfectamente. Por ejemplo, aquí tenéis un famoso artículo de Frederick Acter de un modelo de bienes públicos. Simplemente tenemos a 10 individuos que durante 20 periodos tienen que decidir si se les da €1 en cada periodo, tienen que decidir si se lo quedan o lo ponen en un bote, con lo cual cada uno de los 10 individuos recibe 50 céntimos de ese euro. Entonces es básicamente un dilema del prisionero extendido a 10 personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no ocurre nada, o sea, si no ocurre nada más, aunque la gente sepa, la gente se le va diciendo quiénes son los que no están aportando el euro, los que no están contribuyendo, los no altruistas, si queremos, lo que ocurre es que la tasa de aportaciones cae dramáticamente. Bueno, al principio se pensó que esto es que la gente aprende cuál es el equilibrio, que interesa no ser altruista, pero cuando se le da a la gente la oportunidad de vengarse de aquellos que, digamos, no aportaron el euro en el pasado, todo cambia completamente. Entonces se ha descubierto que tenemos un componente castigador muy importante, se llama el altruistic punishment, que es muy difícil de explicar cómo evolucionó. Y precisamente debido a la dificultad de explicar cómo evolucionó nuestra tendencia a castigar a los infractores, ha revitalizado las teorías de la selección de grupo. La selección de grupo simplemente, aquí tenemos un ejemplo sacado del libro de Tarchin, Ultra Society, simplemente consiste en que si tenemos grupos diferentes con diferentes números de altruistas, en rojo tenemos en cada una de estas sociedades los altruistas y en azul los no altruistas. Bien, pues la selección dentro de cada grupo iría en contra de los altruistas, porque digamos que son los que se sacrifican por los demás y se reproducen más rápidamente los puntos azules en esta etapa, que es la selección dentro del grupo. Pero una segunda etapa, si los grupos entre ellos compiten, esto es lo que se llama la parte de la selección de grupo, esta intensa competencia de la selección de grupo haría que los grupos con más altruistas se reproducen más que los grupos con menos altruistas. Estos dos de aquí, por ejemplo, desaparecerían en esta simulación. De tal manera que el número total de altruistas que está dado aquí al final en los números, la cuenta final de altruistas aumentaría. Esto es la selección de grupo. Cuando la selección de los grupos es más intensa que la selección dentro de los grupos, pues esto puede evolucionar. Bueno,
Aquí tenéis simplemente unas citas de una selección de Wilson, Heinrich y otro Wilson, Wilson también muy famoso. Fijaos sobre todo en la última, para que veáis por dónde van los tiros al aceptar la selección de grupo como una fuerza importantísima en la evolución, tanto genética como cultural. Entre las consecuencias de este proceso evolutivo en los humanos, una guerra inevitable y perpetua existe entre el honor, la virtud y el deber, productos de la selección de grupo, por un lado, y el egoísmo, la cobardía y la hipocresía, productos de la selección individual por el otro. O sea, la interpretación moral de todo esto es que todo lo que favorece al grupo es moral y lo inmoral es buscar el propio interés. Esto empieza a ser ya bastante peligroso, pero de verdad esta gente están interpretando moralmente todas estas teorías. Y bueno, simplemente esto es el resumen de esta tercera historia, que efectivamente refleja todo lo que nos contaba Hayek. Es importantísimo la imitación cultural ciega de las normas, eso ya se sabe. Además una imitación de alta fidelidad. Las habilidades cognitivas individuales son muy limitadas, ya se está demostrando, los antropólogos ya tienen mucha evidencia sobre esto. Luego, en principio, el modelo original de Hayek es prácticamente cierto en su totalidad. ¿Cuál es el problema? Que admitir la selección de grupo es muy peligroso, porque nos lleva a la conclusión de que, efectivamente, buscar el bienestar del grupo, o sea, digamos que los grupos favorecidos serán los que más altruistas tienen, los que más hacen por los demás, y nos podría llevar a la conclusión de que el buscar el propio interés es precisamente, digamos, es malo, es lo que no va a acabar triunfando. Bueno, pues aquí tenéis otras posibilidades. Esta gente también tengo que decir que sí que están también proponiendo una serie de políticas públicas abiertas a la evolución, dejar que diferentes instituciones compitan y que se seleccionen los más aptos. O sea, lo dejan bastante abierto. Estas últimas propuestas sí que serían muy compatibles con interpretaciones liberales de todo tipo. Pero, sin embargo, la otra interpretación moral es muy peligrosa y todavía todo esto está en debate, entonces simplemente quería proponerlo por si alguien está interesado y, bueno, pues si alguien tiene algún interés en el tema, pues que me lo puede decir. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecer como el resto de compañeros al Instituto Juan de Mariana, a la Universidad Rey Juan Carlos y a la Universidad Francisco Marroquín por la organización y también, bueno, pues por la aceptación del paper. Hoy vengo a hablar sobre economía feminista y escuela austríaca. Sobre todo es una crítica, una revisión a una creciente corriente anticapitalista. En ese sentido, primeramente vamos a ver de manera general qué es la economía feminista, sus principales argumentos, etcétera, y después iremos desglosando, relacionando poco a poco con las principales tesis austríacas y estableciendo pues las críticas correspondientes. La economía feminista en sí es una corriente de pensamiento anticapitalista que nace a finales del 80, a principios de los 90, principalmente en Estados Unidos. Y en resumidas cuentas es una corriente que pretende incluir un poco la perspectiva del género dentro de la economía, tanto de la teoría, la metodología, indicadores, etc. Consideran que o parten del punto de que actualmente la mujer no juega ningún papel en la economía, ni en la realidad económica, ni en la teoría económica, y que por lo tanto pues proponen incluirla por lo pronto dentro de la metodología para ir dándole el papel que ellas consideran que debe de tener. También resaltan la importancia de aquellas actividades productivas que clasifican como aquellas que ayudan a la sostenibilidad de la vida, como puede ser, por ejemplo, el trabajo remunerado, trabajo no remunerado doméstico, la maternidad, etcétera. Y es verdad y es cierto, destacan que son actividades necesarias para el mantenimiento de la estructura productiva, pero también destacan que como necesarias que son, pues en la economía de mercado, tanto en la teoría como en la práctica, se la relega a un segundo lugar y eso pues luego contribuye a posteriores desigualdades y opresión.
Como ya digo, todas estas realidades contribuyen a la perpetuación de las relaciones de poder patriarcales y en ello también tiene mucho que ver la división sexual del trabajo y el propio sistema económico capitalista. Pérez Orozco afirma que dentro del mundo económico queda todo aquello objetivo y monetizable que se asemeja un poco más a lo masculino y fuera de ello encontramos aquello no monetizable o subjetivo que se asemeja un poco más a características femeninas. Incluso sentencia que la unión entre el capitalismo y patriarcado asegura la opresión de clase y de género, el capitalismo en la vida pública con la de clase y el patriarcado en la vida privada de la familia. Ante esta premisa de que tanto la realidad como la teoría son androcéntricos, proponen revisiones teóricas, inclusión de otros enfoques, nuevos indicadores, etc. Es verdad que ya existen algunos trabajos por parte de la escuela austríaca en revisión sobre la economía feminista, como es el caso de, en los años 90, Bonnie Walker y el de Stephen Horvitz, y sí es verdad que en ellos critican la metodología neoclásica también, las semejanzas que tienen la economía feminista y la escuela austríaca en su mutua crítica a la metodología neoclásica, y también destacan algunas diferencias. En el trabajo de hoy pues vamos a, además de recordar esas semejanzas que ya establecieron todos estos autores, vamos también a aportar un nuevo enfoque, además de los otros temas que vamos a tratar. Y sobre la importancia del tema, hombre, puede parecer un poco estúpido hablar de economía feminista y de hecho igual por ello no existe tanta producción intelectual por parte de los austríacos en ese sentido. Pero me parece bastante, o por lo menos interesante, que pueda contar, que desde la escuela austríaca podamos contar con algún tipo de producción académica en este sentido, porque sí es verdad que es un debate que se está introduciendo en el mundo universitario y además la economía feminista es una corriente que cuenta con una amplia base de producción intelectual, lo que supone que en un debate es más probable que lleve las de perder la escuela austríaca o la libertad que la economía feminista por el simple hecho de contar con mucho menos respaldo académico en ese sentido. Es por ello que el objetivo de este trabajo es pues servir un poco como referente o para todas aquellas personas que quieran defender la libertad o que no terminen de estar de acuerdo con las premisas anticapitalistas que plantea la economía feminista. Así que por ello vamos primero a lo que comentábamos, el homo económico y la metodología. En este sentido, la economía feminista argumenta mucho, o considerando como que la única teoría o la principal que hay dentro de la economía es la neoclásica, y critica el homo economicus, e incluso llega a decir que, bueno, es verdad que en eso coincide en diagnóstico con la escuela austríaca, que es que quieren hacerlo más completo, más real, con más emociones, más concretamente parecido a la acción humana, pero sí es verdad que incluso llegan a decir que el homo economicus tiene características claramente masculinas, dejando fuera a la femenina, como la racionalidad, objetividad, etcétera, etcétera. Es por ello que la metodología también quieren que adquiera esas características subjetivas frente a los modelos matemáticos y objetivos, como la socialización, emociones, subjetividad, cariño, empatía, etc. En propias palabras de Julie Nelson, es necesario encontrar una concepción de comportamiento humano que englobe la autonomía y la dependencia, el comportamiento individual y las relaciones, la razón y la emoción, tal y como son manifestados en los agentes económicos de ambos sexos. Y aquí es cierto que esta es la coincidencia en el diagnóstico con la escuela austríaca, que es la crítica al supuesto racional de la economía neoclásica. Pero por parte de la escuela austríaca, frente a este homo economicus, se plantea el homo empresario de Mises, que en definitiva lo que pretende o lo que viene a decir es que es un individuo que no aplica medios afines ya dados para maximizar su utilidad, sino más bien descubre y crea constantemente nuevos fines y medios, contando con una información que es revelada también continuamente por la creatividad y la función empresarial. Básicamente se centra en el estudio de la acción humana, independientemente de los valores, de los principios, de los fines o de los medios que pueda presuponer de
de los sujetos y los individuos, porque en efecto entiende que la acción humana es impredecible. Por ello, la crítica que desde aquí hago a la economía feminista es que, aunque buscan un modelo o un sujeto más amplio de comportamiento, siguen en la obsesión de intentar determinar un modelo concreto cuando exactamente la acción humana, el comportamiento humano es impredecible. Por mucho, aunque vayan en la buena dirección en el sentido de intentar incorporar otras características más allá de la racionalidad y objetividad, es impredecible cualquier tipo de comportamiento, bueno, en este caso el comportamiento humano del sujeto o del individuo. En concreto, ante la demanda que hacen de una metodología más humanista, Mises en ese sentido y la escuela austríaca siempre, desde su inicio, ha ensalzado el formalismo verbal frente al matemático y incluso Mises afirma: la economía no utiliza el método de la lógica ni el de las matemáticas. No se limita a formular puros razonamientos a priorísticos de ligados completos de la realidad. Y Huerta de Soto mismo dice que para los austríacos la concepción subjetivista es en el intento de construir la ciencia económica partiendo siempre de un ser humano de carne y hueso. Incluso llega a afirmar en un pie de página que la producción no es solo un fenómeno natural y físico, sino intelectual y espiritual. Es decir, ¿qué más metodología humanista que la de la escuela austríaca en ese sentido? Por ello, destacar en este bloque que la metodología de la economía feminista no es la más humanista, sino que incluso podemos encontrar la de la escuela austríaca, y además de ello criticamos que la economía feminista, aun queriendo ampliar esos supuestos del comportamiento humano, sigue intentando cercar algo que es impredecible como es la acción humana. Pasando luego a otro tema, que es el tema del trabajo remunerado. Aquí ella es otra gran crítica al capitalismo, y es que es un sistema que deja en segundo lugar, al no monetizar y al no remunerar aquellas actividades que son fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Entonces, en ese sentido, al no monetizar, al dejar fuera del mercado actividades como la maternidad, el trabajo doméstico, etcétera, como ya he dicho anteriormente, sigue perpetuando las desigualdades, etcétera. Ante ello, pues me gustaría traer la tesis de Mises sobre los límites del cálculo económico, para que podamos ver cómo estas consecuencias no son a causa de la alianza terrible entre el patriarcado y el capital, sino más bien un simple fenómeno del proceso de mercado. Para ello podemos decir que una remuneración monetaria es percibir el precio de algo. El precio es un hecho histórico, pasado o futuro. Son precios que ayer surgieron, que se supone que surgirán mañana. Pero para que puedan aparecer es necesario el intercambio libre. Mises sentencia: es ridículo pretender valorar en términos monetarios mercaderías que no son objeto de contratación. Ante ello, si no se han formado los precios o revelado esos precios porque no ha existido el intercambio libre en el mercado, resulta absurdo intentar determinar algún tipo de cálculo económico, etcétera. Por ello, y si luego esos cálculos o esas estimaciones alejadas de la realidad se usan en políticas públicas, a lo único que pueden contribuir es a generar descoordinaciones en el mercado, sustrayendo pues seguramente recursos de sectores productivos y generando al fin y al cabo esas descoordinaciones que pueden incluso alterar preferencias temporales o propensiones al ahorro incluso o a la inversión. Y además también observemos que este tipo de tareas, ya digo, trabajo doméstico, gestación subrogada, etcétera, son remuneradas. Quiero decir, en el mercado también están presentes. ¿Pero de qué depende? Bueno, pues la persona que puede venir a limpiar a nuestra casa, o incluso la maternidad para el caso de la gestación subrogada también está remunerada. Quiero decir, son actividades que se remuneran porque existe intercambio libre en el mercado y porque hay dos agentes que así lo quieren. No porque, y la consecuencia de que no se remunere, no se monetice, no haya precio, no es porque haya una alianza entre patriarcado y capital que quiera mantener la opresión, simplemente porque no hay intercambio libre. Después también hacen referencia un poco a
a los indicadores macroeconómicos en su crítica, que no los incluyen, y en propias palabras de Durán, dice que deberían de ser incluidos todo este tipo de actividades para dar la importancia que ellos tienen. Yo simplemente he querido referirme a las aportaciones de Mise y Huerta de Soto con respecto a los indicadores macroeconómicos, aunque sí es verdad que tampoco es un tema muy importante que digamos, simplemente los matices de Mises y Huerta de Soto, en concreto el de Mises viene a decir que es algo no tan relevante la medición nacional de la producción, o para la medición de la riqueza para un empresario puede ser interesante, pero para una nación no, porque al final no puede convertirlo en riqueza verdadera. Y Huerta de Soto, pues básicamente es aportar un enfoque más en donde critica indicadores actuales como el Producto Nacional Bruto y aporta otros como la renta social bruta, si no me equivoco, en la que quiere destacar un poco más el peso de los bienes de capital frente a los de consumo en las distintas etapas productivas. Y ahora llegamos al tema de división sexual del trabajo y las relaciones de poder en el capitalismo. Critican el capitalismo porque acentúa, según ellas, la división sexual del trabajo, y con ello también las desigualdades, llegando incluso, como afirman, a cargar a la mujer con un doble trabajo, el remunerado y el no remunerado. O sea, lo que sigue manteniendo al fin y al cabo esa opresión sobre ella. En este sentido, intentaremos demostrar cómo la división sexual del trabajo, gracias a la tecnología, o las desigualdades que pudiera haber a causa de la división sexual del trabajo, gracias a la tecnología, pues han podido disminuir. Entre otras cosas, con un ejemplo muy sencillo, y es que las barreras físicas de los primeros trabajos, en los que podrían estar más copados por hombres, pues la tecnología permite superar y salvar esas barreras físicas y permitir el acceso en plena competencia a las mujeres, y así luego lo veremos. En ese sentido, y como piedra necesaria para conseguir esa igualdad o aminorar esas desigualdades que hay en la división sexual del trabajo, Huerta de Soto, necesitamos la tecnología, y para tener tecnología y desarrollo tecnológico, Huerta de Soto afirma que el surgimiento de nuevas tecnologías solo es lógicamente posible a través del proceso espontáneo de mercado, donde la creatividad empresarial puede desarrollarse, donde tiene incentivos y donde le lleva a desarrollar esa tecnología que luego va a permitir mayores cotas de igualdad. Y en ese sentido, la relación libertad económica con tecnología y además con la renta, muchas veces, incluso en los modelos más clásicos, podemos ver cómo la tecnología, el progreso tecnológico es clave para alcanzar mayor renta per cápita, por lo que podemos decir que en este sentido he querido establecer una relación entre el PIB per cápita, la renta per cápita, y el número de trabajo de horas no remunerado en países de la OCDE. Es decir, con ello podemos decir que los países que más renta per cápita tienen, se observa que el número de horas de trabajo no remunerado en este caso de las mujeres, cae. A mayor renta per cápita que tiene un país, menos horas de trabajo no remunerado dedican las mujeres. Dentro del trabajo no remunerado, pues se puede englobar en gran parte las tareas domésticas. Y para el caso del hombre pasa el fenómeno contrario. Es decir, incluso puede llegar a encontrar la paridad en el reparto de tareas en el hogar. Y básicamente, pues luego hablar de las relaciones de poder. Ellos establecen que las relaciones de poder, pues, perpetúan la opresión, y ante ello me gustaría traer a Hayek cuando habla de que el mercado es la mejor forma de repartir el poder, en el sentido que a través de las decisiones del mercado, o sea, las decisiones que hay en el mercado no son las que toma arbitrariamente un comité central, sino las que se manifiestan a través del sistema de precios. Y también destacar que en un sistema de propiedad privada es el mejor que garantiza la libertad individual, porque permite que el dominio de los medios esté dividido entre muchos sujetos que actúan de manera independiente. Así el poder se encuentra mucho más descentralizado y dividido posible que frente, por ejemplo, a la planificación central. Eso ante lo que ellas comentan de las relaciones de poder que pueda darse. Y por último, pues básicamente concluir que, como ya hemos visto, decir que existe una compartida crítica al Homo economicus, pero la economía feminista sigue empeñada en abrir o construir, seguir construyendo un modelo de comportamiento, un modelo de sujeto, y por ello fallan, porque como sabemos y como aporta la escuela austriaca,
la acción humana es impredecible. También podemos decir que no hay escuela con una metodología más humanista que la escuela austriaca. Por ello, también ante las críticas de que en el mercado, en el capitalismo, el trabajo no remunerado es a causa de la alianza terrible entre el patriarcado y el capital que se debe a las relaciones de poder, pues podemos justificar que en un mercado libre eso no es causa de esas relaciones de poder ni de esa alianza terrible, sino más bien una consecuencia del fenómeno y el proceso de mercado, y que incluso esas actividades también son remuneradas cuando hay intercambio, que los indicadores macroeconómicos no terminan resultando tan relevantes, y después, con respecto a la división sexual del trabajo, concluimos que la tecnología aminora mucho la desigualdad, y que para conseguir esa tecnología es necesario el libre mercado para la creatividad empresarial, que las relaciones de poder en el sistema capitalista se encuentran plenamente descentralizadas gracias al sistema de propiedad privada. Y con ello, pues decir que, en definitiva, no hay mejor apoyo a la mujer y a su desarrollo que una concepción real, práctica y humana de la acción individual y social, y un mercado libre donde se respeten plenamente los derechos de propiedad. Todo ello lo aporta y lo respalda la Escuela Austriaca de Economía y el sistema de economía de mercado. Muchas gracias. Gracias a los ponentes. Quería matizar una cuestión a Vicente. Creo que dentro de estos discursos y estos temas feministas que tratamos, es sumamente importante no admitir como válidas determinadas premisas que están en el lenguaje. Eso es muy importante, porque estamos dándole pie al contrario. Por ejemplo, hablamos del trabajo no remunerado. Todo trabajo es remunerado. Es decir, mi mujer, que ha sido ama de casa toda la vida, siempre ha estado remunerada. No solamente psicológicamente, sino económicamente. Lo único que no ha tenido un salario estructurado. Pero mi mujer tiene tarjeta Visa. Va al Corte Inglés, compra igual que yo. Es decir, existen acuerdos tácitos sobre las disponibilidades económicas dentro de la familia. Ojo con asumir premisas en el discurso que son erróneas. Ahí también apuntas en el punto 7 que el capitalismo es bueno para la paridad. La paridad per se no tiene por qué ser buena. Estamos volviendo a asumir errores en las premisas. ¿Por qué va a ser buena la paridad? La paridad es una cuestión estadística. ¿Por qué tiene que haber el mismo número de fontaneros que de fontaneras? No tiene sentido. Entonces, por favor, hagamos esa reflexión y analicemos bien de fondo y no demos por válidas cosas que tal vez no lo son. Gracias. Sí. Bueno, yo quería preguntarle al señor Perote que no he entendido muy bien, que cuando ha hablado de Hayek ha dicho que renunció al individualismo metodológico. ¿Me puede explicar bien? Para mí era para Juan, pero bueno, lo primero que muy bien la conferencia. Y luego la pregunta, bueno, más el comentario es, a lo mejor creo que en Hayek es muy importante también el tema de instituciones. Entonces, no es tanto si se es o no se es egoísta o individualista, sino cómo se canalizan a través de las instituciones ese egoísmo en diferentes sociedades. Juan, muchas gracias por introducir temas aquí que no son estrictamente austriacos, pero que enriquecen muchísimo. Yo no diría que Hayek rechazara el individualismo metodológico y la selección individual en evolución, sino que lo complementaría con algo más, con selección de grupos. No es que rechazara eso, sino que iba más allá. El libro de Wilkinson y Pitt, de Spirit Level, se ha hecho muy famoso en la izquierda como una defensa científica de la lucha contra la desigualdad. El problema es que es muy flojo. Hay una página web y un libro en internet de Spirit Level, de Illusion, desmontando todas sus estadísticas y todas sus argumentaciones. Lo que ha hecho sobre David Sloan Wilson es muy interesante por cómo intenta fusionar muchísimos ámbitos, pero es verdad que tiene una deriva colectivista, tiene un sesgo detrás antimercado, antilibertad,
en parte probablemente porque no es economista profesional y critica cosas que desconoce en profundidad. Y muy importante una cosa que has dicho, que las observaciones empíricas muestran que donde hay más cooperación y más altruismo es en sociedades de mercado. Es decir, la crítica que se hace siempre de que el mercado y el capitalismo fomentan el egoísmo es que es lo contrario. ¿Ya podemos ir respondiendo? Sí. Vale, pues muchas gracias. Y sí es verdad que en ese sentido tienes toda la razón, porque muchas veces como que partimos de supuestos que lo asumimos, incluso no llegamos a repensarlo. Y desde luego lo revisaré, te lo agradezco. Y además, se me había olvidado comentar, porque has dicho lo del mi mujer está remunerada. Eso sí lo tengo incluido en el artículo y se me ha olvidado comentarlo. Y es que sí es verdad que yo también recalco que, bueno, que el hecho de no percibir una cantidad monetaria, dineraria, no quiere decir que no esté remunerado. Es decir, básicamente al final el hecho... Es que sí percibe dinero. Lo que ocurre es que no está estructurado salarialmente. Hay acuerdos tácitos. Trabajo, empleo y esfuerzo son cosas distintas. Y se mezclan. Luego, ella no percibe dinero de una forma contractual. Porque la familia es una especie de pequeña sociedad comunista, ¿no? Es un microcomunismo la familia. Pero todo el mundo va a la nevera, coge lo que quiere, se comparte, ¿verdad? Es un microcomunismo la familia. Pero sí que perciben remuneración económica, en sentido praxeológico. Todo el ingreso genera un coste, ¿no? Yo a lo que me refería era que, bueno, era una tarea que indispensablemente tiene que hacerse en el hogar. Entonces, el hecho de no hacerla, o el hecho de no hacerla tú, al fin y al cabo tendrás que estar pagando a otra persona para que lo hagas. Que lo incluyo en el propio artículo. Gracias. Sí. Vale, bueno, también había una pregunta por ahí atrás, si quieres aprovechar y la dices también. Como queráis. ¿Contesto? El tema del individualismo metodológico Hayek, de hecho, yo lo he introducido porque creo que sí que todavía es controvertido. De hecho, yo he visto algunos autores que piensan que no, que efectivamente es una especie de complemento. Pero, bueno, sí. Yo creo que introducir ese peso que da a la tradición heredada por evolución cultural y el hecho de que los órdenes espontáneos se autoorganizan, entonces alude a propiedades emergentes que no son reducibles al comportamiento individual. Entonces yo creo que hay argumentos para pensar que sí que como mínimo se desvió bastante de lo que se entiende por individualismo metodológico, tanto en psicología como en economía. Pero es verdad que hay autores que matizan bastante esto. Instituciones, sí, yo hablo de rules of conduct, igual ha dado la impresión de que eran cosas más individuales, pero efectivamente todo va modulado, se imitan patrones sociales y los diversos individuos coinciden en imitar determinadas conductas. Y entonces así se van generando, pues, sistemas morales, se generó el lenguaje. Efectivamente todo va alrededor de instituciones, porque son grupos sociales, ¿no? La misma selección de grupo cultural o biológica, pues es una cuestión de mutuas de interacciones a todos los niveles. El tema de spirit level, y no solo este, es verdad, también los análisis de felicidad, estos basados en la felicidad reportada, también están cuestionados. Esos son temas, por eso los he mencionado, porque han revitalizado unas teorías que nos vienen a decir que efectivamente la posición relativa es mucho más importante de lo que se pensaba, pero que es verdad que todavía no están asentados. He mencionado también la paradoja de Easterlin, por ejemplo, que todavía hay artículos que dicen que sí, otros que no, se va encontrando evidencia diferente, y efectivamente la evidencia que aportan el Wilkinson y Piquet es un montón de evidencia empírica. Han sacado un libro ahora mismo, hace 2 o 3 meses, que trata de complementar el primero, pero efectivamente no hay un modelo detrás, se puede interpretar de muchas maneras, está todavía en el aire. Pero, digamos, está acumulando evidencia que el tema de pensar que las preferencias son absolutas, pues es un paradigma que está cambiando poco a poco. Y por último, el tema de David Sloan Wilson, que, bueno, es verdad que influye en su muy escasa comprensión del funcionamiento de los mercados y de la mano invisible, influye que son biólogos, de hecho, la mayoría son biólogos, algunos son antropólogos. Y cuando lees sus libros notas estas deficiencias, pero sin embargo
son extremadamente activos en tratar de desmontar, normalmente se meten sobre todo, se meten contra los libertarios en general, más con la economía neoclásica, con el Homo economicus, que con digamos, la perspectiva de Hayek. Con Hayek es ambivalente, porque de toda esta gente que he mencionado, nadie ha leído a Hayek y nadie le referencia por ningún lado. El único que lo ha referenciado es Wilson, para criticarle, para decirle que efectivamente fue un pionero en casi todo, reconoce que básicamente están repitiendo cosas que dijo él, pero que resulta que se equivocó en sus conclusiones y nadie sabe muy bien por qué dicen estas historias. Hay también digamos, un pozo ideológico bastante fuerte también en esta gente, eso es verdad, pero tiene una influencia muy importante. No sé si conocéis la web Evonomics. Evonomics es una parte del Evolution Institute, de la View of Life Magazine. Digamos, hay ahora mismo se está extendiendo una especie de red de investigadores multidisciplinares que todos se están agrupando alrededor de la selección multinivel y parece ser que se la han tomado bastante con la economía y claramente son motivos ideológicos. Pero este respaldo científico, digamos, hay que afrontarlo. O sea, es una cosa seria, es una cosa muy seria. Si llega a imponerse este discurso va a ser una cosa muy peligrosa en el futuro. Gracias. Sobre la línea que decía el otro compañero sobre cómo se asume el lenguaje del enemigo para nuestro propio lenguaje hacer ese terreno. Para mí, los austríacos somos anti-igualitaristas por definición. El igualitarismo es un defecto socialista, ¿no? Y la desigualdad es lo que es una virtud. En ese sentido, excepto el paréntesis, propiedad privada, libertad, vida, que se nos respeta a todos, una igualdad de la ley, pero en todo lo demás somos anti-igualitaristas, de alguna manera. Entonces, asumir que es que lo que deseamos y a lo que tenemos que aspirar es algún tipo de igualdad, como la igualdad de género y tantas otras, es asumir el lenguaje socialista dentro de nuestro discurso. Entonces creo que lo que nosotros tenemos que defender son los principios de la Escuela Austríaca de Economía y el resultado sea el que sea, la sociedad que surja naturalmente, espontáneamente de esas decisiones libres y voluntarias. Da igual si se acerca más a la llamada igualdad de género o no, o sea, ese no es lo que buscamos en nuestra teoría económica. Gracias. ¿Sí? Sí, desde luego que tenéis toda la razón. Sí, es verdad que igual he podido dejarme llevar por ahí, más que refiriéndome a cualquier tipo de paridad, de llegar a aplicar una política paritaria, todo exactamente igual me refería a una igual participación voluntaria y libre, porque al fin y al cabo es un proceso de mercado en la que los hombres y mujeres pues colaboran mutuamente en libertad y según sus decisiones en por ejemplo, las tareas del hogar. Pero aún así también es verdad que de cara a los libertarios o a los austríacos nos puede sonar mal precisamente porque nuestro objetivo no es la igualdad, sino que además creemos en esa desigualdad, que es lo que nos hace distintos, diferentes. Y sí es verdad que igual viéndolo desde otro prisma, porque al fin y al cabo son asunciones morales que tenemos cada uno. Es decir, una persona que apoye la economía feminista seguramente, como principio básico moral, quiera la igualdad. Entonces, en ese sentido, utilizar esta herramienta, mostrarle que aún así se consigue la paridad, pues puede ser positivo para acercarle a la escuela austríaca, aunque luego en otros trabajos posteriores le presentemos que el objetivo final no es la igualdad. No sé si me explico, pero vamos, que de todas formas lo reviso. Sí. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría, aunque ya es después del aplauso, pero vamos a ver, cuando uno se pone a bailar o quiere bailar, pues tiene que elegir, ¿no? El chico a la chica, la chica al chico, y lo que no se puede es bailar con todas, ¿no? O es, bueno, alguno lo intentará hacer, pero es que te puedes partir por la mitad, ¿no? Entonces, yo querría un poco, porque en el tema, el denominador común, que creo que sí hay dentro de lo que es la economía austríaca, la igualdad, por definición radical, esta de tabla rasa, que puede seducir tanto a los votantes,
porque los votantes son muchos, pero la racionalidad económica, el homus economicus, pues todos los tenemos, todos, cada hombre económico tiene su racionalidad y nadie tira piedras contra su propio tejado cada vez que se levanta uno por la mañana, ¿no? Y en este sentido, yo creo que el denominador común que tienen la economía austriaca, la economía de la teoría económica del equilibrio general, pues es, y el capitalismo, como sitio donde se encuentran, pues es, bueno, pues yo creo que no ha evolucionado nunca mejor el feminismo y la mujer que bajo los parámetros del mercado, de la libertad y de los criterios que defienden tanto la economía austriaca como la economía neoclásica. Ahora, la cuestión de querer bailar, no lo digo por ti ni por nada, sino, bueno, esto sí se asemeja a la economía austriaca, pero se aleja de la economía, de la teoría económica tradicional. Bueno, esto puede ser atributos, pero lo que es esencial es que todo intento de imposición de una racionalidad colectiva, de grupo, un grupo de selección, en realidad es un intento de imponer una variable, ¿no? Ya sea en precios, ya sea en cuota, y si se impone un salario y yo elijo precios, tengo un poder de mercado y el mercado se va a ajustar en cantidad. Lo que no podemos hacer es que se fije el salario y además se obliga a que la cantidad intercambiada sea la que decía el que diseña el cuento. No, la economía se va a desparramar en una economía de giro uniforme, en una economía en crecimiento, una economía estática se desparrama. Tú lo que no puedes es poner todas las variables al ritmo de Pablo Iglesias, ¿no? No lo puedes porque se te va a caer, y además si se te cae encima, pues te mete un palo tremendo. Y en ese sentido, cuando hacemos el discurso desde lo académico, intentar seducir a los votantes para que genere esa confianza suficiente es una obligación de todos, y por eso apuntaba esto esta mañana. Muchas gracias.